Esentele, ti, baranjeinu, y se va con licencia, ton fumbe, que cuenda dicen ganga, va con licencia los dimbamba, dice los boumba, los endimbo, los musanga, los enfumbi, los dinganga, los boumba, dicen ton fumbe, carajo, que cuenda dicen cheche, dicen los gangas de los yo. Va con licencia, dice los propios, dice los cancasi, que cuenda dice lo en combo, dice que va a sucular, dice lo en sila, lo ondeama y lo agüe, dice va con licencia, dice todo, dice musenga, dice va con licencia, dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen bacheche, dice agüe, dicen son agüe, mañana son mañana, si te apura hijo, dice no llega, dice aprende, después dicen tú manda. Estamos en presencia de las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe, donde la expresión de estas formas primitivas han ido más allá de los conocimientos que pueden tener muchos ganguleros. Hoy en día presentamos este tipo de obras para que los ganguleros puedan expandir sus conocimientos y puedan así tener una forma primitiva, auténtica, que han dejado los propios criollos cubanos nacidos de aquellos africanos esclavos. Para mí, la religión siempre ha sido parte de mi vida. He dedicado toda mi vida a estas formas primitivas y por lo tanto tengo los conocimientos que he adquirido a través de 50 años. Para mí es bueno de que todas las personas aprendan cómo es esta religión, porque de esta manera podemos saber que hemos podido aprender de estos trabajos que enseña el Tataí Tiraca, Batalla Mundo o Osvaldo Sesti. Muchos sabemos que hacemos una obra en un pomo que es transparente. Sabemos que los espíritus viven en la tiniebla, que los espíritus viven en la oscuridad. Por lo tanto, cuando cojamos un pomo para hacer una obra, tenemos que cubrirlo con cera y existen muchos tipos de obras, pero vamos a presentar esta que es representada con el propio Siete Rayos, presentada con Lucancasi y la propia centella. De esta manera podemos hacer una obra de una ensara malongo y así poner a nuestro enemigo dentro de este pomo que hemos cubierto con cera y a la vez hemos pasado alrededor de la tapa una cinta roja en señal de la guerra o la batalla que tenemos en contra del enemigo, abriendo un hoyo en el medio de la tapa para así poder alimentar al espíritu que puede entrar y salir de la obra. Si el pomo estuviera completamente cerrado, pudiera salirle el espíritu, pero le fuera mucho más difícil. De esta manera podemos prender una empemba, una vela, y podemos pedir con un iyaque bungulá, con un 4 vientos. Tan sencillo como eso. Las monedas pueden ser utilizadas para obras de buenas artes, para el desenvolvimiento de la persona. Podemos utilizar caicoma, hueso muerto, podemos utilizar pimienta de Guinea, podemos utilizar palo vencedor o palo benjamín o muchos tipos de palos que existen que podemos utilizar según la obra que hemos hecho. Para mí, Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Si presentamos una obra de esta manera, los espíritus van a estar a gusto, los inquisis malongos, y a la vez estamos trabajando con el cuyo para así cerrar los caminos de la persona y a la vez abrirle el camino del trabajo que estamos haciendo. Podemos utilizar muchos palos,
desde palo arriero, o palo batalla, o palo bomba, o palo canina, o muchos otros palos, o palo vencedor, como es el que conocen ustedes, ya que muchas veces se les dificulta conseguir los palos necesarios para hacer una obra, si es de malas artes, utilizando el propio palo cochino o pudiendo utilizar el palo cuava o palo diablo en este tipo de obra que podemos hacer. Las obras pueden durar por vida y estas obras, cuando son malas, se es utilizado la pimienta guinea con el caicoma y estos palos que hemos mencionado, o palo diablo, o palo hediondo, o palo hueso, o palo malambo, que podemos utilizar en todo este tipo de obra, utilizando tierra de cementerio de 3 tumbas, no 7, ni 15, ni 30, de 3 tumbas, y utilizando la tierra de la propia enganga al cual presentamos el trabajo delante de esa enganga. Por eso siempre tenemos estos tipos de trabajos que son diferentes a esos trabajos rutinarios que la gente puede hacer en un pomo transparente. Siempre hay que quitar la etiqueta del pomo para nosotros cubrirlo de cera, abrir en la tapa un hueco en el medio y de esa manera podemos alimentar el trabajo o poner más cosas que pida el padrino o el que haga la obra y así poder alimentar con enzungas, con humo de tabaco, esta obra que puede durar por vida siempre que esta obra se atienda. Las obras nunca pueden secarse. Si se secan, los espíritus se van de donde salieron. Si salieron de una enganga, irán a la enganga. Los espíritus, mientras que estén alimentados en la obra, va a estar trabajando la obra. La obra puede durar un tiempo o puede durar tiempo indefinido. Las obras son buenas porque mantenemos vivo al espíritu y a las corrientes del mismo. Las monedas son utilizadas también en las engangas. ¿Por qué hay que poner moneda en la enganga? Porque es el tesoro que tienen los espíritus y por lo tanto las acciones que han tenido esas monedas de haber pasado por muchas manos, pues va a transmitir al espíritu y se va a poder alimentar de esas corrientes que se mantienen ahí en esa moneda. Si usted no tiene moneda en su enganga de diferentes países, sus espíritus pueden ser comprados, porque un tesoro de los espíritus son las monedas. Si las monedas son de oro o si las monedas son de plata, pues van a resultar muy buenas, o si son simplemente monedas de diferentes países como las que nosotros presentamos aquí, pues también pueden servir y no van a ser nada extraordinaria si es una moneda de oro, o si es una moneda de plata, o si es una moneda de calamina o de cualquier otra cosa. Claro que si usted puede poner monedas de plata a su enganga va a ser mejor, o si va a poner monedas de oro, pues bueno, como es natural, va a estar el metal funcionando mejor encima de estas obras o engangas que se hagan. Para muchas personas, una obra es hacer un trabajo, pero una obra es más que hacer un trabajo porque lleva diferentes cosas que utilizamos, como la yagua de la palma real o tarro de venado para agilizar el trabajo, o utilizamos en cangrimasango hojas de maíz para amarrar al enemigo y echar la hoja dentro de la obra. Estos signos pueden ser utilizados para así de esta manera tener claro la fuerza y el poder que va a ejercer todas estas cosas en arriba del Inquisi de Enganga, el Inquisi Malongo. Si vemos que tiene cascabeles esta obra, es porque estamos invocando a Centella,
que es la dueña de los cascabeles, y por lo tanto cada vez que vayamos a pedir, vamos a sonar esa obra para pedir en la macureré, en la madrugada, en contra del enemigo. El Iyakin Bungulá, el cuatro vientos, puede ser utilizado para buenas o malas artes. Solo determinará la forma que está hecho el trabajo y para qué es utilizado ese ensara. Por eso siempre es bueno conocer sobre estas obras, porque nos da el entendimiento correcto de cómo preparar un pomo para nosotros presentar una obra verdadera. No esa gente que cogen un pomo y le echan cosas y ya, no. Esto tiene sus pasos a seguir, como ustedes están viendo aquí, de la forma y manera al cual presentamos una verdadera obra. Esto lo estamos enseñando para los buenos religiosos y para los malos religiosos también, para los curiosos y para todas aquellas personas que están en la religión y quieren presentar un trabajo correctamente. Las monedas son necesarias en la enganga porque con monedas también compran a su enganga, a los espíritus de su enganga. Si su espíritu no tienen moneda, pues simplemente van a comprar, aquellos anguleros que saben, como yo, van a poder comprar a su enganga y la va a dejar vacía, y en vez de tener sus espíritus que lo protejan, entonces yo mandaré espíritu de mi enganga para controlarlo a usted, y de esa manera los ganguleros tienen guerra o huanga con otros. Por eso el conocer sobre esta religión le va a dar la oportunidad de tener un concepto básico y real y auténtico de lo que estamos procesando. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza, usando lembo de Lucancasi para cubrir después esa vela. De esta manera, el gangulero, solo poniendo un Iyakin Bungulá en cuatro vientos delante de la enganga y poniendo esta obra, es lo suficiente para que funcione, ya que los trazos que tiene la obra son los importantes. El Iyakin Bungulá en cuatro vientos y los signos de Lucancasi que hemos puesto y la representación del enganga o del entoto yaca. Para muchos, la religión es más que lo que podemos ver aquí. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Podemos utilizar muchas cosas en la obra, de acuerdo a la obra que se haga. Si es una obra para el desenvolvimiento, si es esta que es una obra para estar en contra del enemigo y estar constantemente pidiendo y alimentando la obra hasta con un insusu, con menga, que podemos echar por el medio del hueco que tenemos. Un ensalamaleco para todos los tata, tataíta, ya y enguello, y que sambiampungo cutar en todos los días me da güey.